Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y esta es su emisora Busco en Ti Radio, que recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que Rosario, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí ya listos, estamos otra semanita más de bendición con Dios y pues con estos temas de comunicados con Él que Dios nos está hablando al corazón y Bueno, para iniciamos entonces el comunicarles. tema. Sí, es sabiduría de Dios, iniciamos y pues es para hoy este tema, pues hablar acerca de la sabiduría de Dios es un tema que siempre me ha interesado investigar y saber para conocer más acerca de lo que Dios dice sobre la sabiduría y siempre ha dado como vueltas en mi cabeza el saber más acerca de esta preciosa y grandiosa sabiduría de Dios, que es un atributo de Él, es un atributo de Dios como veíamos en la clase pasada, la justicia, hoy veremos la sabiduría de Dios. Y pues me encanta la palabra de Dios donde habla acerca del rey Salomón, ¿verdad? Que pide sabiduría a Dios. Y ahí en la palabra dice que él le pidió sabiduría y a Dios le agradó que le pidiera esa sabiduría después de tener todo de ser un rey, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, pues también tenemos que pedir esa sabiduría y tener esa sabiduría es muy importante, ¿no? Esa sabiduría de Dios. Entonces, porque la sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría que conocemos o a la sabiduría humana, ¿no? Entonces, la sabiduría de Dios nos muestra totalmente otra manera, otra forma de vivir, de ser, de entender la vida, ¿verdad? Con Dios y pues eso es a lo que vamos en este día, en este segmento de comunicados con Él, conocer a Dios, ¿verdad? En su sabiduría y saber por qué nosotros tenemos que tenerla, por qué tenemos que buscarla, pedirla y todo esto, ¿no? Que es muy importante para conocer más de Dios. Entonces, bueno, les decía, la sabiduría del mundo es muy diferente a la sabiduría de Dios, no nada que ver, ¿verdad? Entonces, generalmente la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. ¿Qué profesión tienes? ¿Qué carrera? ¿Qué maestría, doctorado, lo que sea, verdad? Generalmente así es la sabiduría humana y pues, pues es acumular conocimiento y pues también ponerlo en práctica, pero la sabiduría de Dios es otra cosa, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy. Alguien sabio es alguien que sabe mucho, ¿verdad? Y tiene mucha información también para el mundo. No se diga ahora en nuestro tiempo, ¿verdad? Cuánta información hay, cuántas cosas podemos aprender, ¿no? Podemos ser autodidactas, podemos meternos a cursos, podemos saber tanto, podemos inscribirnos y tomar desde casa y bueno, es increíble, ¿verdad? Toda la sabiduría que hay ahora cuando tú ves a un niño, ahí lo comparas con tu generación y ves ahora un niño que tiene los medios a su alcance y las maneras de encontrar esa información o de encontrar hasta pues, información que nada que ver, ¿verdad? Con lo que quisiéramos que aprendiera. Pero todo esto, ¿verdad? Se da en el mundo y es pues, la sabiduría humana, ¿no? Que a veces se confunde, a veces se mete en otras cosas que ya van más allá de lo que Dios quisiera, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esa sabiduría del mundo no siempre es mala, el conocer ciencia y tener conocimientos y todo esto también le agrada a Dios, ¿no? Pero en un equilibrio que sea con sabiduría, ¿no? Entonces, alguien sabe es alguien que sabe mucho o tiene mucha información, pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios, nos referimos a la sabiduría que nos da la capacidad para hablar o actuar reflejando el carácter de Dios, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Esa sabiduría de la que hoy hablamos es acerca de esa capacidad de hablar o actuar reflejando el carácter de Dios en medio de cualquier circunstancia. Es a lo que nos referimos hoy, ¿no? Entonces, la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios, ¿sí? El que es sabio es que conoce a Dios. Entonces, si tú conoces a Dios, vas a tener esa sabiduría. Dice la palabra de Dios que seremos más inteligentes o más sabios que los ancianos, ¿no? Entonces, cuando tú conoces a Dios, vas a tener una inteligencia que vas a poder hasta aconsejar a ancianos, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de esa sabiduría de Dios, es a la que nos referimos, ¿no? Entonces, y mientras más nos acerquemos a Dios o más nos comuniquemos con Él, ¿verdad? Más sabios seremos, ¿sí? Más sabios vamos a tener una sabiduría para orar, para bendecir, para tratar, o sea, todo nuestro entorno, nuestra familia, la gente que nos rodea, todo esto va a ser también bendecida y vamos
a tener un entorno más sabio, ¿verdad? En el trato hacia los demás, y en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que proponemos, en lo que planeamos, en todo, ¿no? Entonces, esa sabiduría que viene de Dios es muy bueno saber que Dios nos la da, ¿no? Y que es un don de Dios, y eso lo vamos a ver ahorita en algunas citas donde Dios nos habla acerca de esta sabiduría que Él nos da. Entonces, la verdadera sabiduría tiene entonces su origen en Dios, y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Y Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría. De sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Entonces, ¿quién da la sabiduría? Pues es Dios, ¿no? De ahí, de donde dice de sus labios, o sea, de lo que nosotros leemos, lo que está escrito, porque esto salió de su mente, de su corazón y de sus labios, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vamos a tener a tomar esa inteligencia, ese conocimiento, ¿verdad? Y en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, también habla sobre la sabiduría. Dice en Santiago 1, del 5 al 6, dice, si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios, y Él se las dará. Y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. O sea, pedir, ¿verdad? Pedirle a Dios. Él no te va a reprochar si tú pides sabiduría. Pero tiene que pedir con fe, dice en el 6, y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro, ¿verdad? Entonces, cuando no tenemos sabiduría, dice la palabra de Dios, como andamos, como esas olas del mar, ¿verdad? Andamos de un lado para otro, no sabemos qué hacer, no sabemos si sí, si no, si esto está bien, si esto está mal, y la sabiduría de Dios nos da, ¿verdad? Un punto fijo, un punto donde referirnos. Cuando llegamos a Dios, tenemos esa sabiduría para actuar, para movernos, para hacer las cosas, ¿no? Porque el que duda, dice, es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro, y no queremos andar en ese vaivén, ¿verdad? Necesitamos la sabiduría de Dios para enfrentar las pruebas de la vida de una manera correcta, ¿no? O sea, las pruebas de la vida las vamos a enfrentar de una manera correcta si tenemos esa sabiduría que proviene de Dios. ¿Sí? Y vamos a ir viendo cómo es que podemos tener esa sabiduría, sí, ¿no? Pues yo hago esto y aquello, pero ¿cómo sé si está haciendo la voluntad de Dios, ¿no? O sea, todo esto lo vamos a ir viendo y recorriendo en este segmento, en este tiempo, acerca de esa sabiduría de Dios, ¿no? Y bueno, pues a veces en los tiempos difíciles, ¿verdad? Se ve más claramente si nos movemos o no o somos impulsados por nuestras emociones y frustraciones, ¿no? Cuando hay una dificultad, una situación, un conflicto, ahí se ve cómo estamos impulsados. Si son nuestras emociones las que nos mueven o nuestras frustraciones, o si lo hacemos guiados por la sabiduría que viene de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Guiados por ese Espíritu que nos guía, que nos enseña, que nos encamina, que nos muestra, ¿no? Entonces, ahí de eso depende cómo vamos a actuar, cómo vamos a hacer las cosas, si por emociones o lo haremos guiados por la sabiduría que viene de Dios. Entonces, ese es un buen examen para cada uno de nosotros, a ver si lo estamos haciendo, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios o por nuestro carácter, nuestra manera de ser, o por yo soy así y así me aguantan, ¿verdad? No, que no debe ser. Debemos cambiar, tenemos que ponerle a Dios nuestro carácter, nuestras emociones en sus manos para que Él pueda guiarnos mejor, ¿verdad? Y una de las cosas que hace la sabiduría es guiarnos si somos guiados por Dios. Entonces, las pruebas, aunque nos ponen en situaciones difíciles, y en eso y eso pues sí nos incomoda, ¿verdad? Pueden traer como resultado crecimiento y bendición a nuestra vida, aunque hay pruebas, ¿verdad? Y aunque nos incomoden, nosotros vamos a tener un resultado si somos sabios, ¿no? Si permitimos que Dios nos guíe y que nos dé la sabiduría necesaria para actuar de forma correcta. Así vamos a salir adelante, avante, ¿verdad? De cualquier situación, ¿sí? Sí permitimos a Dios que lo haga, sí damos ese tiempo antes de actuar, ¿verdad? De que Dios entre y tome lugar en nuestras decisiones, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestras áreas donde sabemos que Dios tiene que tomar el control antes que nosotros, ¿no? Entonces, seamos sabios, permitamos a Dios que Él entre primero, que Él
con oración, con ayuno, con lo que tú gustes, ¿verdad? Y conoces como armas que Dios te ha dado, puedas bendecir, puedas así llegar a ese camino llano que Dios ha allanado para que tú pases por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es permitir que Dios nos guíe, ¿verdad? Y que nos dé la sabiduría necesaria para actuar en forma correcta. Pidámosle eso a Dios, ¿no? Saldremos entonces adelante de cualquier situación si así lo hacemos, ¿verdad? Si no, antes de regañar al niño por 1010 cosas o de soltarle una nalgadita, lo que sea, pensamos, ¿verdad? O pensamos en lo que Dios quiere, que hablemos con el corazón, con el amor, con la paciencia, con la justicia, con la misericordia que tengamos que hablar, ¿no? O hacer en cualquier situación. Entonces, si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, debemos pedirla como lo leímos antes en la carta de Santiago, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Si queremos ser guiados, vamos a pedir, como nos dice Santiago, si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Porque Él nos la va a dar con abundancia y sin ningún reproche, ¿no? Eso leíamos, ¿no? Entonces, reconocer nuestras limitaciones es un paso de humildad, ¿no? Reconocer quién soy, en qué cosas pues a veces no camino por el camino correcto y ando medio mal en esta situación, en esta área de mi vida, con este tema de heridas o de amargura, de falta de perdón, lo que quieras, ¿no? Reconocer esas limitaciones es un paso de humildad, no el perdonar. No he sabido ser justo, no he sabido tener misericordia, no soy bondadoso, no, el fruto del Espíritu, ¿no? O sea, si tú lees el fruto del Espíritu, ahí nos podemos hacer un autoexamen y ver en cuáles áreas, ¿no? De bondad, mansedumbre, templanza, fe, o amor, estoy fallando, ¿no? Entonces, reconocer nuestras limitaciones es un paso de humildad. Eso nos facilitará abrir nuestro corazón a Dios para pedirle la sabiduría que nos hace falta, ¿sí? Para entender la situación que enfrentamos. Entonces, necesitamos obviamente y claramente la perspectiva de Dios, ¿verdad? En nuestro problema. Y ya que nuestra perspectiva es limitada, ya lo que vemos se limita a lo que está aquí casi enfrente, ¿no? Entonces, necesitamos la perspectiva y ser humildes y reconocer quiénes somos o cómo estamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en lo que queremos, en las intenciones que le ponemos a las cosas o por qué las hacemos. Eso solamente es personal, por eso es nuestro Dios un Dios personal, un Dios que es una relación personal con nuestro Dios amado, ¿verdad? Porque nosotros podemos poner ahí todas las cartas sobre la mesa y decir, Señor, en esto ayuda, en esto bendice, en esto levanta mi vida, ¿verdad? Y que Dios nos dé esa sabiduría. Necesitamos la perspectiva de Dios, porque el hombre sin Dios tiene sabiduría, pero es una sabiduría que no va a glorificar a Dios. O sea, puede ser sabio porque leyó esto, aquello que el mismo hombre escribió, que el mismo hombre redactó o ideó, ¿verdad? Y se va sobre la sabiduría del mundo y no sobre la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que acercarnos, comunicarnos con Dios, estar más cerca en su palabra para saber acerca de lo que sí es la sabiduría de Dios. Porque el hombre sin Dios, bueno, pues tiene sabiduría, pero a veces no glorifica a Dios, ¿verdad? Entonces, el capítulo 3 de la Carta de Santiago expresa de una forma bastante clara la diferencia que hay entre la sabiduría que viene del mundo y la que Dios nos concede, ¿sí? Ahí en Santiago 3, 14, 16 dice, pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. En esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, ¿sí? Sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal, ¿sí? Pues entonces con esta cita nos queda muy claro, ¿no? O sea, dice, si ustedes abrigan en su corazón todo esto, ¿verdad? Esta clase de toda esta maldad, toda esta sabiduría no desciende de lo alto, ¿sí? Donde hay estas rivalidades, hay confusión y toda clase de mal. ¿Sí? Entonces busquemos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios más adelante, ahí mismo en Santiago 3, pero ahora en el 17, vemos que dice, pero la sabiduría que viene de lo alto es, aquí atención, ¿verdad? ¿Cómo es esa sabiduría que viene de lo alto? Sí, dice Santiago 3:17. Es ante todo pura, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos,
ecuánime y genuina, ¿sí? Entonces, genuina, llena de compasión y de buenos frutos, esos frutos que debemos dar como creyentes, ¿verdad? Ahora el amor, la benignidad, lo que les comentaba, ¿no? La mansedumbre, la templanza, bueno, cada una de estas cosas, ¿no? Y dice, y de buenos frutos, ecuánime, ¿verdad? Esta palabra ecuánime que no se ocupa mucho, pero que la decían nuestros abuelos, ¿verdad? Ecuánime, sé ecuánime, ¿no? Que eres recto, que obras con rectitud, que eres justo, que eres imparcial, ajá. Estás dotado de esa rectitud, de esa justicia, ¿sí? Te tranquilas, te calmas, te pones a pensar antes de actuar y piensas con Dios, ¿no? Y piensas de Dios y piensas lo que Dios ha hablado a tu vida. Ecuánime y genuina, llena de compasión. Entonces esa es la sabiduría que viene de Dios. Las escrituras pues son claras, ¿no? Nos muestran la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y en Proverbios 8:32 pues habla acerca de esta sabiduría. Dice, escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto, no pasen por alto mi instrucción y no sean sabios, ¿verdad? Sino sean sabios y no la pasen por alto. Entonces, si hacemos un ejercicio personal y una reflexión de cómo estamos reflejando con nuestras palabras y acciones la sabiduría que viene de Dios, pues va a ser muy bueno, ¿no? Hagamos ese ejercicio personal, esa humildad, la apliquemos y seamos sinceros con Dios, ¿verdad? Con nosotros mismos, ¿verdad? Porque no podemos engañar a nadie más que si estamos en ese momento donde nos hacemos esta reflexión, ¿no? Entonces, y luego Santiago 3:13 también dice, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta. Demuestre con su buena conducta, ¿verdad? Si nosotros decimos, bueno, yo soy sabio, yo soy entendido, yo entiendo todo. Bueno, ¿cómo podemos hacer que los demás vean que somos sabios y entendidos? Dice, demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría, ¿sí? Con actos realizados con la humildad propia de la sabiduría, ¿no? Entonces, esos actos son muy importantes, que empezamos a trabajar en eso, que podamos hacerlo con esa sabiduría, ¿verdad? Que pues, se pueda ver quiénes somos, ¿verdad? Con esa buena conducta, con esa manera de hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos va indicando, a lo que sabemos que tenemos que poner por obra y a veces estamos tan acostumbrados a una forma que no cambiamos la forma, ¿no? Pero Dios sí quiere que la cambiemos, quiere que seamos sabios. Es conveniente que nos evaluemos con sinceridad sobre qué tipo de sabiduría reflejamos en nuestra vida. Eso es muy conveniente. ¿Qué estoy reflejando? Podríamos hacer un acto, ¿verdad? De tomar unos minutos para reflejar esto, ¿verdad? Para vernos nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo estamos reflejando esa sabiduría en nuestra vida? Ya que no nos podemos engañar y pues no podemos engañar menos a las personas y pues Dios no puede ser burlado, ¿no? Entonces, pues es muy importante. Entonces, la persona que se conduce con la sabiduría de Dios lo muestra a través de su comportamiento. Porque no podemos decir que somos sabios si nuestro comportamiento dice todo lo contrario o lastima o no sé, son cosas que pues tenemos claras cuando las actuamos o cuando nos arrepentimos de algo, ¿no? Que no estuvo bien y conocemos que pues no fue correcto o cualquier cosa, ¿verdad? Y cambiamos nuestro comportamiento o pedimos una disculpa o lo que sea y eso muestra nuestra sabiduría, ¿verdad? Dice la persona que se conduce así, con sabiduría, lo muestra por su comportamiento, por sus obras y lo hace con humildad, ¿sí? Hay situaciones que surgen repentinamente y nos sorprenden, ¿verdad? Sin saber qué hacer, o sea, no sabemos a veces qué, en esta situación, ¿qué haría Jesús, no? Como dice, ¿no? La frase, ¿qué haría Jesús, no? Entonces, hay situaciones que surgen repentinamente y nos sorprenden sin saber qué hacer. Y decimos, ¿qué haría Jesús? Pero no sabíamos qué hace Jesús, ¿verdad? A veces no leemos la Biblia y entonces, ¿cómo vamos a saber qué quiere Jesús, verdad? Entonces, ahí radica la sabiduría, que sepamos realmente qué haría Jesús, ¿no? Somos sorprendidos por situaciones, pero la sabiduría de Dios nos capacita para saber qué es lo correcto en este momento. Y cuando estoy hablando de
esa sabiduría de Dios. Estoy hablando de todo lo que leemos en la palabra, ¿no? De todo lo que está escrito y que ya está en nuestro espíritu, y nuestro espíritu nos redarguye y nos habla y nos dice, esto no es correcto, esto sí, esto es de parte de Dios, esto viene de Dios, o esto no, ¿no? Pero eso ya es en nuestro interior, es en nuestra persona, en nuestra relación personal con Dios, en nuestra comunicación que hemos tenido con Dios. Entonces, si estamos en oración e intercesión o estamos trabajando en nuestra iglesia, lo que sea, pidamos a Dios en oración la sabiduría o donde estemos, ¿no? No solamente en la parte de la iglesia, sino en lo secular también si estamos trabajando, ¿verdad? Necesitamos ser guiados por Dios, ser guiados en todo momento por Él. Uh-huh. A veces somos como los israelitas, ¿verdad? Que hicieron un pacto de paz con los gabonitas sin consultar a Dios, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, pues sí les creemos, ¿verdad? Pero pues no consultaron a Dios para pedirle sabiduría y eso tuvo consecuencias porque tuvieron que permitir a los gabaonitas vivir en medio de ellos, ¿sí? Porque no consultaron a Dios. Y la historia está ahí en Josué 9, del 14 al 15, ¿verdad? Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación, ¿verdad? Y pues había sido un engaño y ellos pues no se dieron cuenta porque no consultaron a Dios, no fueron sabios en esto y tuvieron, ¿verdad?, que permitir que los gabaonitas vivieran en medio de ellos, ¿no? Entonces, así que siempre que nos guíe, ¿verdad?, la sabiduría de Dios, será una bendición para las demás personas. Siempre que seamos guiados por Dios, va a ser una bendición, ¿no? Estemos alertas para nunca conducirnos con la sabiduría del mundo o como nos enseñó alguien o como alguien quiere que hagamos las cosas, ¿verdad? Y no Dios, ¿sí? O como alguien dice, es que lo debes hacer así, pero ya consultaste a Dios o solo consultas a tus amigos o a tus conocidos, ¿verdad? Y Dios, ¿dónde queda? Entonces, la sabiduría es mejor ir con Dios y preguntar y recordar lo que el Espíritu ha puesto en nuestros corazones, lo que ha hablado por medio de la palabra y lo que dice la palabra, ¿verdad? Eso nos lo recuerda el Espíritu Santo. Entonces, sobre todo si somos hijos de Dios, ¿verdad? No nos dejemos llevar, o si estamos aprendiendo de Dios y que estamos conociendo su palabra, no nos dejemos llevar por envidias, por rivalidades en el corazón, ¿no? Cosas que se ponen en el corazón que dices tú, ¿y esto de dónde llegó? Si yo ni estaba pensando así, ¿verdad? Hay cosas que de repente te aturden o te lastiman y quieres reaccionar y no pones a Dios en medio, ¿no? No pones antes a Dios. Por ejemplo, esa presunción que a veces se tiene de las personas, ¿verdad? De soy esto, soy aquello, hago esto, hago el otro. Todo eso, ¿verdad? No nos dejemos llevar por eso, ¿sí? Por la falta de verdad, el no conocimiento de Dios, el no conocer su palabra, el ser ignorantes en las cosas que Dios dice o inventar versículos o escuchar cosas que ni siquiera están escritas en la palabra y nos rebotan como una verdad de Dios y no, ¿verdad? Entonces, todo esto, estemos alertas para conducirnos con la sabiduría no de este mundo, sino con la sabiduría de Dios, ¿sí? Porque somos y estamos buscando ser sus discípulos y somos sus hijos. Entonces, esa es la manera, ¿no?, donde nosotros tenemos que tomar esa sabiduría. Este tipo de sabiduría no solo es terrenal y humana, sino que también es diabólica, ¿no? Esas envidias, la rivalidad en el corazón, la presunción, el orgullo, la falta de perdón, todo esto trae confusión a nuestras vidas, a la iglesia y genera acciones malas, ¿no? O sea, nuestras vidas para empezar, ¿verdad? Y en todo lugar donde estemos, sea en nuestro trabajo, en la familia, en la calle, en la iglesia, ¿verdad? Esto trae acciones malas, ¿no? Entonces, quitemos eso y seamos sabios. Jesús nos enseña que por nuestros frutos seremos conocidos, o sea, por lo que yo doy, ¿verdad? De que el árbol de manzanas da manzanas y no debe dar peras. Si somos hijos de Dios, tenemos que dar el fruto como hijos de Dios. Y bueno,
Jesús nos enseña que por nuestros frutos, pues entonces seremos conocidos. Tarde o temprano se verá lo que hay detrás de nuestras acciones o de nuestras intenciones, ¿no? Se sale, como dicen aquí en México, ¿verdad? Sale el cobre o sale el peine, ¿no? o ya se vio el peine, ¿no? Así dice, ¿no? Es un decir de cuando salen las cosas como son, ¿no? Parecía una cosa, pero era otra, ¿no? Y te sorprende, dices, bueno, ok, y hasta de uno mismo, ¿no? No pensemos en otros, sino de nosotros mismos. Yo iba con esta intención y creo que no, era otra cosa, lo que yo estaba tratando de hacer o de pensar. Y entonces seamos sabios, corrijamos esos momentos donde podemos, pues tomar las cosas del mundo, o no la sabiduría de Dios, sino de la del mundo, ¿verdad? Y hacerlo pues como nos enseñaron nuestros antepasados o nuestros abuelos o los tíos o los primos o las amigas, ¿no? Las comadres o todo esto, ¿no? Entonces, seamos sabios, pidámosle sabiduría a Dios. Estoy segura que todos queremos dar frutos de justicia para alegrar el corazón de Dios, ¿verdad? Como se alegró Dios con Salomón, ¿verdad? Y que le pidió sabiduría, no le pidió, ¿verdad? Todos los tesoros como ahora tenemos ahí en Amazon, ¿verdad? Todo ahí está, queremos todo lo que está ahí en Amazon. Es de una riqueza increíble todo lo que hay, ¿verdad? Podríamos tenerlo, pero queremos más la sabiduría de Dios. Señor, no quiero todo eso, quiero tu sabiduría, ¿no? Señor, quiero que me des sabiduría. Levantarnos temprano y pedir desde temprano esa sabiduría pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera, ¿no? Entonces, la sabiduría que viene del Señor no crea divisiones, ayuda a conservar la unidad hasta que alcanza un acuerdo entre los que tienen diferencias. La sabiduría de lo alto nos da gracia con Dios y con los hombres. No podemos decir que estamos bien con Dios y mal con las personas. Jesús nos da un ejemplo. En Lucas 2:56 dice, y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y con los hombres. Y esa estatura no solamente era una estatura física, sino era una estatura espiritual, ¿no? Entonces, que nosotros podamos crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y acuérdense, para adquirir sabiduría hay que buscarlo en la palabra, hay que buscar meditar la palabra de Dios desde temprano, pedir sabiduría, que Él nos dirija, fijemos nuestra atención en la palabra de Dios, obedecer los principios de Dios, basta con los conocimientos, no basta solamente con los conocimientos, ¿verdad? Sino conocer más acerca de Dios, ¿sí? Para ser nosotros sabios, para ser sabios, ¿verdad? Atender, dice la palabra, atender el consejo y ser sabios, y no lo menosprecies, no menosprecies el consejo de Dios y toda la sabiduría de Dios. Y pídela en oración, pide esa sabiduría en oración cada mañana antes de bajar tu pie de la cama, ¿verdad? Pídele, Señor, dame sabiduría, porque eso te agrada a ti, que yo sea sabio y te pida esta sabiduría, y te será dada. La mayoría lo hace, ¿verdad? Pide, pero hay que observar lo que pasa al pedirla también. Cuando tú pides esa sabiduría, observa lo que pasa y sé obediente. La sabiduría, recuerda, es un don, es un regalo de Dios, ¿sí? Que Dios te da. Entonces, adquirimos sabiduría también cuando observamos cómo obra Dios en el mundo, ¿sí? Y bueno, pues esto es lo que tenemos para este día. Pues les agradezco su atención, que Dios nos haga más sabios cada día, nos bendiga con su palabra y podamos caminar, ¿verdad? Confiados y sintiendo ese amor de Dios que se preocupa por nosotros, que se ocupa de nosotros y que nos da esa sabiduría como un regalo precioso. Pues los bendecimos y gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente segmento de Comunicados con Él. Comuniquémonos con Él. Bendiciones.